Muy buenas tardes, mis amigos, mis hermanos, mi gente bella, mi pueblo de Dios. Bendiciones a todos en esta gloriosa tarde que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado, una tarde llena de su amor, de su bondad y de su misericordia. Querido amigo, querido hermano, joven, hoy quiero contarte una hermosa historia. Hoy quiero contarte, wow, cuando yo escuché esta historia, me llenó tanto, me impactó tanto que hasta me sacó las lágrimas. Dicen que en una ocasión iba un joven en un autobús, iba en el asiento de en medio y empezó, cuando de pronto dicen que movido por el Espíritu Santo, aquel joven se levantó y empezó a predicar en el autobús. Empezó a predicar, empezó a anunciar la palabra con poder, con autoridad, movido por el Espíritu Santo. Y en el asiento de atrás dicen que iba un señor con, cargando a su hijo. Y cuando este joven empezó en el autobús a predicar la palabra con poder, con autoridad, movido por el Espíritu Santo, dicen que aquel señor le gritó y le dijo: cállate y siéntate. Y aquel joven lo ignoró y siguió predicando la palabra de Dios en el autobús. Y aquel hombre, más enojado, le dijo: ya te dije que te calles y que te sientes. Bueno, aquel joven se sentó. Pero al rato, nuevamente, otra vez, movido por el Espíritu Santo, empezó a predicar la palabra de Dios con más poder, con más autoridad, y hasta se sentía la unción del Espíritu Santo en aquel lugar. Y aquel señor nuevamente se para bien molesto y le dijo: ya te dije que te calles y que te sientes, o si no te voy a golpear. Y aquel joven lo volvió a ignorar y siguió predicando, anunciando el mensaje de salvación. Y aquel hombre le volvió a gritar: ya te dije que te calles y que te sientes, o te voy a golpear. Bueno, aquel joven se volvió a sentar. Más al rato, nuevamente, otra vez, empezó aquel joven con más poder, con más autoridad, con más unción, más lleno del Espíritu Santo. Empezó otra vez a predicar la palabra de Dios, a anunciar el mensaje de salvación. Y aquel hombre se volvió a levantar y le dije: ya te dije que te calles y que te sientes, o si no te voy a golpear. Y aquel joven lo ignoró y siguió predicando la palabra, siguió anunciando el mensaje. Cuando aquel hombre se levanta y le dijo: ya te dije que te sientes, hoy no te voy a golpear, y se le fue encima de él. Cuando de pronto dice que el hijo de aquel hombre le dijo: papi, no le pegues, porque él es un siervo de Dios. Y aquel hombre, cuando escuchó aquellas palabras de su hijo, empezó a llorar y a llorar cada vez tan fuerte, lloraba tan amargamente. Y aquel joven se le acercó y le dijo: buen hombre, ¿por qué está llorando de esa manera? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué llora de esa manera como está llorando? Y aquel hombre lo volteé a ver y le dijo: es que mi hijo no hablaba y ahora ya habla. Querido amigo, querido hermano, muchas de las veces el mensaje que aquel joven estaba anunciando, estaba proclamando en aquel autobús, era para este hombre. Este hombre tenía a su hijo a lo mejor enfermo, a lo mejor no hablaba, a lo mejor había nacido con ese impedimento
era mudo. Pero cuando Dios dice, hoy es tu día, y este joven empezó a predicar, a anunciar el mensaje, a anunciar la bendita palabra de Dios con poder, con autoridad, movido por el Espíritu Santo. Y este mensaje de todos los que iban en el autobús era para este hombre, porque su hijo no hablaba, y movido por el Espíritu Santo, aquel niño empezó a hablar. Cuando este hombre se levantó a querer golpear a aquel siervo de Dios, el mismo niño le habló y le dijo: papi, ¿qué vas a hacer? No le pegues, porque es un siervo de Dios. Y aquel hombre lloró amargamente, lloró como un niño al escuchar a su hijo que le había hablado, porque no hablaba. Querido amigo, querido hermano, ¿cuántas de las veces a nosotros nos pasa igual? ¿Cuántas de las veces nosotros no queremos escuchar el mensaje de salvación? No queremos escuchar la bendita palabra de Dios, cuando a lo mejor Dios lo está hablando al corazón, cuando a lo mejor Dios tiene un plan, un propósito para nosotros. A lo mejor estábamos nosotros a un paso de muerte, a lo mejor tenemos un problema, una enfermedad, a lo mejor estamos pasando una situación difícil, pero es ahí donde Dios te habla, es ahí donde Dios se manifiesta, es ahí donde Dios te dice que Él está con nosotros, y que si Él está con nosotros, que no temamos a nada, porque si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Este hombre estaba molesto en aquel microbús, molesto, enojado con este joven predicador, con este joven siervo de Dios que anunciaba el mensaje. Más esa tarde, más ese día, el mensaje era para él. Más ese día Dios tenía un propósito para su vida, tenía la salud para su hijo. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, querido hermano, no hay que despreciar la palabra de Dios. No hay que despreciar el mensaje de salvación, porque muchas de las veces esa palabra, ese mensaje es para mí, es para ti, es para cada uno de nosotros, porque Dios tiene propósitos para nosotros, pero nosotros no captamos el mensaje, no captamos la voz de Dios. Y andamos enojados cuando alguien nos habla de Dios. Los enojamos con aquel hermano o con aquella hermana que los está anunciando la bendita palabra de Dios. Pero es allí que a través de la palabra de Dios, querido amigo, querido hermano, joven, Dios llega a nosotros, Dios los toca, Dios cambia nuestras vidas, Dios transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones, transforma nuestras mentes. Oh, aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre estaba enojado con este joven siervo, pero el mensaje era para él. Dios esa tarde sanó a su hijo, porque su hijo no hablaba, pero esa tarde habló y movido, y el Espíritu Santo lo hizo hablar. Y le dijo: papi, ¿qué vas a hacer? No golpees a ese hombre, no le hagas daño, porque él es un siervo de Dios. Oh, aleluya. Y aquel hombre empezó a llorar como un niño al escuchar las palabras de aquel hijo que no hablaba. ¿Cuántos los pasa así? ¿Cuántas de las veces nosotros estamos molestos con aquel siervo, con aquella sierva, con aquel joven o con aquella joven, porque los hablan de Dios? Y muchas de las veces los pasa como este hombre, los queremos golpear, pero más no sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros y que Dios los está hablando al corazón. Oh, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, joven, no despreciemos
el mensaje de Dios. No despreciemos al hermano o a la hermana o al joven que te predica la palabra de Dios. No lo despreciemos. No hay que tenerlo de menos, porque es a través de él que Dios nos está hablando. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuántos hoy vamos a prestar atención a la palabra de Dios? ¿Cuántos hoy vamos a decir: tenía razón el hermano, la hermana que me hablaba, porque Dios tenía un propósito para mi vida? Dios tenía algo mejor para mi vida. Muchas de las veces nosotros no entendemos que Dios tiene planes, propósitos mejores para nosotros. Pero hay que escuchar la voz de Dios a través del hermano, a través de la hermana, a través de aquel joven que te anuncia y te predica el mensaje de liberación, el mensaje de restauración, el mensaje que cambia y transforma nuestras vidas, el mensaje que toca corazones y por muy duros que sean, los cambia, los renueva. Oh, aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, joven, hoy en esta tarde yo te exhorto, yo te invito en el nombre de Jesús. No desprecies la bendita palabra de Dios. No desprecies aquel que te anuncia, aquel que te proclama, aquel que te lleva la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios, Dios tiene algo nuevo, algo grande, algo mejor para ti. Este hombre quiso golpear a ese joven predicador en ese autobús, pero más el mensaje era para él, más la palabra de Dios llegó a él a tal grado que el enojo que él tenía hacia ese joven predicador después se volvió en llanto, pero en un llanto de alegría, pero en un llanto de un corazón sincero. ¿Por qué? Porque a través de la bendita palabra que llegó a su vida, que llegó a su corazón, su hijo le habló. Y cuando el hijo no hablaba, cuando el hijo a lo mejor tenía ese impedimento que no hablaba, era mudo, pero cuando este hombre se le fue encima, aquel joven predicador que le estaba anunciando la palabra, el hijo le habló y le dijo: papi, ¿qué vas a hacer? No le pegues, porque es un siervo de Dios. Y aquel hombre empezó a llorar, a llorar, a llorar amargamente. Y aquel joven predicador todavía se le acercó y le dijo: ¿qué le pasa, buen hombre? ¿Por qué llora de esa manera? ¿Qué es lo que tiene? Y aquel hombre le contesta: es que mi hijo no hablaba y ahora ya habla. Oh, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La honra y la gloria sea para Él, porque Dios tenía un propósito, un plan para su vida. Y el mensaje era para Él, era para su hijo. Porque Dios sanó a su hijo y le devolvió el habla. Oh, aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para el que lo cree. Y si tú has creído en la palabra de Dios, y si tú te aferras, como dice Hebreos 11:1, dice que la fe es aferrarse, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es aferrarme? Aferrarme es no quitar el dedo del renglón, mantenerme firme en oración, mantenerme firme en oración, aunque pase el tiempo, que pasen los años, que pasen, pero yo sé que voy a ver la gloria de Dios manifestarse, derramarse, glorificarse en mi vida, en mi familia y en todos los míos, porque es una promesa, aleluya. Por eso dice que la fe es aferrarse, es la certeza de lo que se espera. Tal vez no lo voy a ver
de la noche a la mañana, pero sí la voy a ver en un futuro, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Mi amigo, mi hermano, joven, la fe es aferrarme, es la certeza de lo que se espera. Y eso lo voy a ver si yo me aferro y si yo creo en las promesas, en la palabra de Dios. Amén. Así que yo los dejo con esta humilde reflexión hoy en esta hermosa tarde que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Mi amigo, mi hermano, joven, no desprecies la palabra de Dios. No desprecies al predicador, sea joven, sea grande, sea anciano, sea mujer o sea varón. No desprecies a aquel que te anuncia la palabra de Dios, o si no te va a pasar como este hombre que quiso golpear a ese joven predicador, mas cuando el mensaje era para él. Amén. Así que la paz del Señor y el amor de María Santísima quede con cada uno de ustedes, y no se les olvide, mis amigos, mis hermanos, hagan el bien y no miren a quién. Feliz tarde para todos, o mejor dicho, feliz noche para todos. Cuídense y quedamos bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones. Los vemos pronto. Bye bye. Muy buenas, mis amigos, mis hermanos, mi pueblo de Dios. ¿Cómo está mi gente bella? Bendiciones a todos en esta hermosa y gloriosa tarde que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Mis amigos, mis hermanos, jóvenes, bendiciones a todos. Espero que hayan pasado un hermoso día. Querido amigo, querido hermano, joven, qué pacto de amor más hermoso y más maravilloso hizo nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Qué pacto de amor, qué alianza más hermosa hizo nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, cuando para nosotros ya no había esperanza, porque estábamos enemistados con Dios Padre a través de nuestros primeros padres espirituales que le fallaron a nuestro Señor. Entonces, a fallar ellos, pues entró el pecado, y al entrar el pecado entró la muerte al mundo, y nosotros, dice la Escritura, que estábamos enemistados con Dios. Ya no había esperanza para nosotros. No había, el cielo se nos había cerrado. No teníamos entrada en el cielo, querido amigo, querido hermano. No había salvación. Pero Dios Padre hizo un pacto de amor, una alianza hermosa y maravillosa. Se acordó de las promesas que Él había hecho. Se acordó, querido amigo, de ese pacto, de esa alianza que Él había hecho con el pueblo de Israel, y mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Ahí en San Juan 3:16 podemos ver que dice la bendita palabra de nuestro Señor, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para cuando nosotros ya no había esperanza, el cielo se los había cerrado, no había salvación, Dios Padre manda a su Hijo a morir por nosotros. Y dice la Escritura que Él cargó todos los pecados del mundo y los llevó a la cruz del Calvario. Aleluya. Querido amigo, querido hermano, cada vez que reflexiono y me acuerdo de ese pacto
pacto de amor, de esa alianza hermosa y maravillosa que Dios hizo por cada uno de nosotros al mandar a su Hijo que viniera a morir. Querido hermano, yo me pregunto y digo, como dijo el salmista, ¿quién soy yo, Señor, para que tú te preocupes por mi salvación? ¿Quién soy yo realmente? ¿Saben quién soy? Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, el cual Dios me ama a tal grado que Él se preocupó por mi salvación, querido amigo, querido hermano, al mandar a su Hijo a que viniera a morir por mí en la cruz del Calvario. A veces nos podemos preguntar, ¿y yo quién soy para que Dios se preocupe por mí? Yo quiero decirte que eres un hijo, eres una hija de Dios. Eres valioso para Dios, eres valiosa para Dios, eres la niña de sus ojos, dice la Escritura. Valemos, querido amigo, querido hermano, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Eres importante, eres valioso para Dios, aunque el mundo te diga lo contrario, aunque el mundo los critique, nos juzgue y los diga que no valemos nada y los digan que somos esto, que somos aquello. Cristo Jesús te está diciendo, yo te amo, tú eres mío, te tengo tatuado en la palma de mi mano. Oh, aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, joven, tú vales y vales mucho. Eres una perla, eres un diamante, eres una joya valiosa para Dios. Tú vales y vales la sangre que Cristo Jesús derramó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y yo te pregunto a ti hoy en esta tarde, y quiero que reflexiones esta pregunta: si tú crees que si nosotros no valiéramos para Dios, ¿tú crees que Él hubiera dado a su Hijo a morir por nosotros? No, si no valiéramos para Dios, Él no hubiera dado a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, pero porque valemos y porque Él hizo un pacto, una alianza, un pacto de amor, querido amigo, querido hermano. Por eso Él dio a su Hijo, dio lo que más quería, dio lo que más amaba. No, eso. I don't know who put it there. Si Dios no lo hubiera amado, no los amara tanto como Él los ama, hizo un pacto, una alianza, Él no hubiera dado a su Hijo a morir por nosotros. Pero porque somos valiosos para Dios, Dios dio a su Hijo para que viniera a morir por nosotros. El Verbo de Dios hecho carne y habitó en medio de nosotros para la redención de nuestros pecados. Cristo Jesús cargó los pecados del mundo y los llevó a la cruz del Calvario. Por eso, mi amigo, mi hermano, joven, hay que ser agradecidos, hay que valorar ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Seamos agradecidos con ese Padre que nos ama tanto. Seamos agradecidos con su Hijo Jesucristo, aquel que vino a morir en esa cuenca cruz para darnos vida eterna. Y gracias a Él, hoy tú y yo, mi amigo, mi hermano,
tenemos entrada en el cielo. Hay una esperanza que el día que nosotros partamos de este mundo hay una salvación. Oh, aleluya. Nos espera la vida eterna. Por eso hay que ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Cada mañana que te levantes, en cada tarde, en cada momento, en la noche que te vayas a acostar, siempre hay que darle gracias a Dios por en la mañana, por un nuevo día que nos dio, porque nos permitió abrir nuestros ojos. En la tarde hay que darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da. Y en la noche hay que darle gracias a Dios por otro día más que nos dio a cada uno de nosotros, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros matrimonios, por nuestros trabajos. Hay que ser agradecidos con ese Padre de la gloria que nos ama, que hizo un pacto de amor, dando a su Hijo por cada uno de nosotros. Amén. Hoy en esta tarde yo quiero decirte, mi amigo, mi hermano, la verdad que me siento muy feliz, me siento muy motivado, muy contento desde que conocí a Cristo Jesús. Me siento feliz y le doy gracias por haberlo conocido, por haber venido Él a mi vida y haber entrado en mi corazón, porque no tengo palabras para pagarle, para agradecerle todo lo que Él ha hecho por mí, y sobre todo que dio su vida por mí en la cruz del Calvario para que yo tenga vida eterna. Amén. Por eso, gracias, Señor Jesús. Gracias por todo ese sacrificio que tú hiciste en esa bendita cruz para que yo hoy pueda alcanzar la vida eterna, pueda alcanzar la salvación de mi alma. Gracias, Señor, porque cuando para mí no había esperanza, tú la trajiste a mi vida, trajiste esa esperanza. Porque para mí ya no había, ya estaba enemistado con Dios, no tenía entrada en el cielo, pero tú viniste a abrir ese camino, a abrir ese cielo para que yo pueda un día alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por cada uno de mis amigos, por cada uno de mis hermanos. Gracias por todos aquellos que han abierto su corazón. Y espero y confío grandemente en ti, que tú llegues a sus vidas y que un día ellos también proclamen tu bendita palabra y te den a conocer, y sobre todo que seamos agradecidos cada día por tanto amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias. Que tu nombre sea alabado por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y quedamos bendecidos en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no se les olvide, mis amigos, mis hermanos, jóvenes, hagan el bien y no miren a quien. Cuídense y los vemos pronto. Bye bye. Bendiciones a todos.